Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un muy feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Análisis y mucha reflexión. Me acompaña en la presentación en el día de hoy nuestra productora Andrea Perico. Un abrazo grande para Andreita y obviamente para ustedes, los mejores oyentes, a través de los micrófonos de la cadena RCN Colombia y su sistema de emisoras Radio Red. Nos conectamos a esta hora en Realidades. Y muchas personas de pronto se perdieron una entrevista bastante importante con el doctor Alfredo Rangel, senador Alfredo Rangel. Con él analizamos los 3 puntos de La Habana y qué hay de ahí en adelante, el posconflicto. Pues para aquellas personas que se la perdieron, hoy la vamos a tener. Hoy vamos a repetir esa entrevista, entonces, para que analicen y vean un poquito más lo que puede pasar después de este conflicto y lo que está pasando en La Habana. Ese es uno de los temas del día de hoy. Y hay cambios en el Congreso también, ese es otro tema. O desde el Congreso, bueno, hay que analizarlo. ¿Habrá un futuro diferente? Nos preguntamos aquí. Historia de la Fiscalía, haremos algo de historia y de los fiscales, el trabajo de la misma y algunos casos que suenan y, bueno, en fin, queremos que ustedes los escuchen y hagan su propio análisis y su propia reflexión. En el continente, elecciones en Brasil. Todo indica que hay una segunda vuelta. ¿Cómo estará la cosa? Vamos a analizarlo con nuestro especialista, el doctor Miguel Fierro. Estaremos hablando también de el viejo continente. Vamos a Francia a ver qué está pasando. ¿Qué pasará con el señor Sarkozy? Bueno, ¿qué pasará con todo este grupo de profesionales? Este y otros temas estaremos desarrollando el día de hoy aquí en esta mesa de trabajo de Realidades. Recuerden visitar nuestras redes sociales, conéctense con nosotros y sin más preámbulo, entremos de lleno a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. El Congreso de la República está estudiando cambios en el sistema judicial colombiano para intentar corregir en alguna medida sus deficiencias. Estas deficiencias son notorias y no escapan a la opinión pública. No es una cuestión de mala prensa ni difamación por parte de algún sector político. La mala imagen refleja lo que la gente ve todos los días. La justicia penal, lo hemos dicho y lo repetimos, así se ha arriesgado a hacerlo, opera al capricho de algunos operadores a quienes no les interesan los derechos de los procesados. Nosotros tenemos una duda fundamental. ¿El problema es de la estructura o de la calidad humana de quienes dirigen el aparato? Cambiando la forma como se eligen el fiscal y los magistrados de la sala penal, ¿se resuelve el problema? Una realidad resulta evidente desde hace varios años. Al fiscal lo nombra la Corte Suprema y tiene buena relación con los magistrados. Entre los unos y los otros pueden encarcelar a cualquier colombiano, salvo unos pocos, que son los otros magistrados y el presidente. También, ante semejante poder, congresistas y ministros tiemblan.
Ahí está la receta para la dictadura perfecta. Uno de los elementos de la reforma que estudia el Congreso es establecer un tribunal de aforados, porque ministros, jefes de departamento, congresistas y otros no tienen la posibilidad de 2 instancias en sus procesos, como tienen todos los demás ciudadanos. La Corte hace con ellos lo que quiere. Eso está bien. Conocemos casos donde las acusaciones son bien dudosas y las pruebas son testimonios de oscuros personajes. Las sentencias son draconianas y desproporcionadas. Pero al fiscal no le gustó que se buscara limitar este poder absoluto. Llamó a la protesta a la rama judicial. Hasta el presidente del Congreso se vio obligado a rechazar lo dicho por el fiscal. El Congreso está para legislar y no tiene por qué pedirle permiso al fiscal. Pero además del caso de los aforados, hay conciencia de que la justicia para el ciudadano común no funciona. Los casos duran años y la impunidad por verdaderos delitos sigue siendo elevadísima. No entiende uno que el señor Montenegro se oponga a los cambios. Además, no parece sentirse responsable del problema de la fiscalía. Como vamos, Colombia se parece cada vez más a nuestra vecina Venezuela. Para Realidades, Miguel Posada. Cuando las figuras de los organismos de control se hacen más políticas y obedecen a proyectos políticos, realmente ahí empezamos a ver erosiones en la democracia. Para algunos les parece bastante nocivo que el presidente de la República candidatice en una terna al fiscal general para que la Corte Suprema de Justicia, para el caso de la actual legislación y marco constitucional de elección de fiscal, que sea la Corte que ejerce esa función electoral. Para algunos es sana, para otros no tanto. Algunos manifiestan que el presidente de la República debería nombrar el fiscal, no directamente, no ternarlo, sino nombrarlo y ser responsable por su. Sí, porque ¿cuántos fiscales acá han pasado? Hemos tenido el primero que fue Gustavo de Greiff, luego Alfonso Valdivieso, luego Alfonso Gómez Méndez, luego Luis Camilo Osorio, que fue muy serio. Luego, después de Luis Camilo Osorio vino Mario Iguarán, luego hubo un interinato de año y medio de Guillermo Mendoza Diago, luego llegó aquella Viviane Morales, la esposa del pastor de la oveja negra de Lucio, sí, y actualmente con Eduardo Montealegre. Ha habido muchos problemas en la justicia. La fiscalía, recordemos que entró en la Constitución del 91 reemplazando la antigua instrucción, de la antigua investigación. Antes eran jueces de instrucción criminal quienes adelantaban las investigaciones. Era una dirección de instrucción criminal. Eran quienes acusaban. Bueno, pero tantos problemas que ha habido con la fiscalía, tantos fiscales que han pasado por ese organismo, ¿y quién responde? Nadie. Al ser un funcionario nombrado directamente por el presidente de la República, como ocurre en otros países como en los Estados Unidos, hay una responsabilidad política en el presidente de la República si el fiscal no operó como debía cumplir con sus deberes. ¿Qué ocurre ahí? El presidente tiene que responder siquiera políticamente por ese nombramiento, ¿no? Por el mal funcionamiento que eso genere del aparato judicial. Es que nosotros vemos un proceso judicial, quien representa al Estado es el fiscal, quien presenta ante el juez y luego pues a quien te contravierte con un defensor y demás, pero la representación del Estado es el fiscal que está en ese juicio como tal, ¿no? Entendiendo de que si bien la rama del poder público hace parte del Estado y demás, pero para efectos de juicio penal el juez no hace parte del Estado, sino se considera entre comillas imparcial y el representante del Estado vendría siendo el fiscal, pero en términos de responsabilidad política no es bastante grande. Yo creo que el Congreso tiene que ser autónomo, como lo dice usted, Tocayo, en su editorial, en presentar su propia propuesta. Están viendo a ver cómo arreglan un poco eso. Puede que la fórmula no sea buena, pero lo que está mal. La mecánica de todas maneras no funciona. Seguramente la idea pudo haber sido muy buena, pero la mecánica como puede operar y ha venido operando, pues no obedece a ciertos patrones de conducta de una democracia.
Pero usted considera, tocayo, que es una persona proba, un fiscal que persigue a quienes cuestionan su trabajo. No, es que... Como la Contralora. La Contralora Morel. Como el mismo procurador que le dijo que le iba a imputar cargos por haber destituido a Petro y que asumió una defensoría de oficio de Gustavo Petro cuando lo destituyeron por el tema de las basuras. Eso es un tema político que no es decir, el procurador juzga disciplinariamente, el fiscal ahí no tiene nada que ver. Él verá si hay delitos o no, si hay delitos, como yo creo que... Es que la naturaleza de la investigación penal es muy distinta a la naturaleza de la investigación disciplinaria. Entonces... Pues no se meta en eso, es que no se debe meter en eso. Ahora, la Procuraduría en Colombia tiene una misión también, que es representar a la sociedad, asistir a los juicios para velar porque sean respetados los derechos del acusado o los derechos de la sociedad, el que él considere que está siendo vulnerado. Sí, es un interviniente especial. Si uno ve de pronto, como acá nos escuchan colegas del extranjero, cuando escuchan Ministerio Público dentro de la doctrina universal del derecho penal, el Ministerio Público se conoce como la Fiscalía. Acá es distinto, tenemos una institución que se llama Fiscalía, que es el acusador, y Ministerio Público, que es de la Procuraduría. Bueno, es que en otros lados en vez de Fiscalía hay Procuraduría, pero para el efecto colombiano es como un interviniente especial. Es de esos sancochos que cogen leyes de instituciones políticas de un país y del otro y finalmente no. Pero finalmente es disciplinario en su función principal. En el contexto colombiano. Pero también debe velar por los derechos de la sociedad. De la sociedad y del acusado. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso Plazas Vega, sí, tanto hemos tocado aquí, ha intervenido, cómo la Procuraduría ha intervenido y fue la Procuraduría la que pidió casación por esa aberración de fallo del tribunal y de fallo de primera instancia. Es que ese fallo de segunda instancia, tanto como el primero, pero centrémonos en el segundo para ilustrar a nuestros oyentes en el contexto de este análisis que estamos haciendo. La segunda instancia del caso Plazas Vega es tan aberrante, que el magistrado ponente, el doctor Hermens Lara, fue una persona que en la primera instancia, cuando llegaban las recusaciones y las apelaciones del proceso de primera y de las actuaciones de primera instancia, todo se lo negaba a Plazas Vega. Que Plazas Vega, el coronel, le manifestaba claramente que este magistrado estaba muy sesgado, que le negaba todas las apelaciones. Pero este fue un magistrado juicioso que se leyó todos los folios y hizo una ponencia seria en la cual llegó a la conclusión de absolvía penalmente a Plazas Vega por algo muy sencillo: no hay desaparecidos. No hay desaparecidos y Plazas Vega no tenía la función de manejar a los detenidos. Él no era policía, no tenía función de policía. Y dentro de la misma operación había unas tropas dedicadas a combatir a los guerrilleros y sacar a la gente que pudieran sacar viva, y sacaron mucha gente. Es decir, hay más de 200 personas que le deben la vida al ejército. Estos salvajes del M-19 los habrían asesinado si las tropas no los sacan. Entonces, esas tropas que eran del batallón de la Escuela de Artillería, de la Escuela de Caballería y el batallón Guardia Presidencial, que fueron los que operaron, sacaban la gente. Pero una vez que llegaban a la Casa del Florero, eran otras autoridades las que había allí. Era el B2 de la brigada, era la policía y había DAS también. Y no hay desaparecidos, ese es el otro tema. Pues no fue el caso que había una persona que estaba desaparecida, una señora la cual ya estaban pidiendo millonarias indemnizaciones, y después apareció en una marcha en México. Apareció en México despotricando contra el Estado colombiano y estaba supuestamente muerta. Entonces esas cosas son las que desacreditan la justicia en Colombia. El caso del ministro Arias, ahí no hay ningún delito, para empezar. Y si hubiera un delito, ¿cómo es que los que supuestamente se beneficiaron de dineros del Estado, que son los Dávila, no les pasa absolutamente nada? Devuelven el dinero, no les pasa nada, y le meten a Arias 17 años cuando él no tiene ya responsabilidad por la operación de Agroingreso Seguro. Él era el responsable del diseño de la iniciativa, que era para modernizar la agricultura colombiana,
pero él no miraba los detalles de si muestra los títulos, si los partieron o no los partieron, eso no era de él. Él había contratado, como ministros anteriores también lo habían hecho, una asesoría de un ente internacional. Nada tenía que ver entonces y nada menos ese que de detalle. la Organización de Estados Americanos, ¿no? Claro, de la OEA, el ICA. Del ICA. Entonces termina que es que había hacer una licitación ¿entre quién? ¿Entre UNASUR y la OEA o cómo era la licitación? Sí, Estaba que fuera un ente multilateral. Entonces, ¿quién? La ONU, UNASUR y la OEA compitiendo. Y varios ministros anteriores habían contratado al ICA para tareas similares. Sin embargo, es que el programa de agroingreso seguro fue tan bueno que lo primero que hizo el gobierno del presidente Santos Fue con continuar. su ministro Juan Camilo Restrepo fue precisamente continuar, que hay que cambiarle el nombre para quitarse Claro. ese Cristo que generó mediáticamente, pero en esencia y en el objeto, en la naturaleza de esa Es política lo mismo, pública, es lo mismo. continúa. Es más, todavía hay muchos elementos, el ICR, por ejemplo, el Pero a incentivo Felipe de Arias le capitalización rural cobraron. y todo eso. Eso es un cobro político. Realmente él se veía como un Entonces, sucesor de Álvaro Uribe para el 2010. si Si la le pusieron Uribito fue por el corte si que él la marcó. Corte Suprema de Justicia está fallando por motivaciones políticas, eso está muy, muy mal. El caso de la señora Morelli es también muy, muy diciente. Ella encuentra que hay unas cosas que investigar en Saludcop, empresa del señor Palacino, de la cual había sido abogado el actual fiscal. Y por el hecho de mencionar eso, entonces está sufriendo la persecución del fiscal. Tanto así que el hacker multimueble, el super hacker, ¿no? El que resulta que lo contrataba Comando Sur. Comando Sur ya dijo que nunca lo había contratado. No son tan Imagínense, imbéciles para iba a venir contratar a otro imbécil. Iba a venir aquí a Chapinero a contratar un hacker colombiano. Ya Criocho. dijeron que no sabían de él. Bueno, Pero tiene más, mejor dicho, el agente 007 tiene niguas al lado de ese hacker, porque según el fiscal hace de todo, es de y él mismo. todo. Y lo pusieron a decir que si le hubieran dado unos semanitas más habría acabado con el proceso de paz. Hágame el favor. Había acabado, o sea, además, pero fíjese, verá que Miguel, que en estos días, otra vez, entonces ahora que resulta que en la calle lo están chuzando. Pero ella puso al hacker a hablar de la Morelli, que nada tenía que ver en ninguno de esos cuentos. Claro, pero se supone que entonces ahora todos son chuzadas para tapar todos los problemas que Bueno, tiene ya el país. pasaron las para- elecciones, ya Entonces- acabaron con Oscar Iván Zuluaga, con una campaña que iba en ascenso. Acá hicimos esos análisis que cuando en una campaña electoral el candidato en las encuestas va subiendo, eso es una tendencia irreversible realmente con eso. O sea, ya lograron el objetivo que era neutralizar el ascenso vertiginoso y flamante de una campaña contra opositora al gobierno actual y todo, ya hasta se religió bajo lo que sea el actual régimen y todo. O sea, ¿qué necesidad tienen de seguir empantanando y haciendo ese tipo de ajuste de cuentas, ¿no? Y sobre todo, de deslegitimar a las fuerzas militares. Que ya Porque dijeron, siempre las meten en todos los paseos. Ahora ya dijo, ya van a echar la culpa de Garavito. ya el fiscal dijo que iba a haber detención de 4 militares por el tema de Andrómeda. Andrómeda. Después de que dijeron que era legítima Andrómeda. Que era, exacto, que era una fachada, pero que las operaciones de inteligencia era legal y demás. No, ahora quiere envainar a 4 oficiales, no los menciona, con eso quedan todos bajo el manto. Falta No. que el gobierno y a través de la fiscalía le atribuyan responsabilidades al ejército por el caso Interbolsa. Sí, solo falta eso, que sea culpa de inteligencia militar lo de Interbolsa. Entonces, estamos en esa situación. Que Usted, es muy Tocayo, malo ve para que el este es país. un escenario de desprestigio que se está ambientando en el marco de un proceso de paz para ir reduciendo las fuerzas militares en su número de combatientes, de militares, hasta Más- acabarlas Más como en que en Costa el Rica. número quieren minar la moral de las fuerzas militares. Pero todos los días salen noticias de que las FARC exigen que se haga una reestructuración de Sí, todos los el días ejército sale, y la pero- policía. Que lo del cese al fuego bilateral. Pero a mí me parece que ese tema de la Todo lo que hace el fiscal, no sé por qué, tiende a favorecer a las FARC. tiende a favorecer a las FARC y tiende a favorecer ese proceso y esa política de Santos. Mire, doctor Miguel, por ejemplo, sacaron entonces la semana anterior
no esta, sino la anterior, sacaron entonces los textos de La Habana. Los textos de La Habana dicen muy poco realmente. Hay unos temas metidos en el... Pero dan para todo. Dan para todo. Por eso, ¿no? Dan para todo, pero por eso. Eso es un tema ahí lleno de lugares comunes y lleno de... Cosas gaseosas. Exactamente. Cosas gaseosas que quedan a la interpretación y después veremos a ver qué fuera. No, ¿y cuántas comisiones nombran ahí? Comisión para esto, comisión para lo otro, ¿y quién las integra? No dice en ninguna parte quién las integra. Y se supone que el campo va a ser, digamos, no, pues el paraíso terrenal. Después de esto, después de la paz y después de las inversiones que va a hacer este gobierno, que no sabemos de dónde, esto va a ser un paraíso. Pero entonces esos documentos los publican. La prensa sale y dice, mire que no había nada escondido. Ya se publicaron, pero nadie los analiza. O por lo menos ni la prensa, ni el gobierno, ni permiten que se analicen. Y apenas empiezan a analizarlos y a decir cosas. Entonces, hablan de las ahora hablan de las salvedades. chuzadas. Porque 28 salvedades de las FARC, ¿no? Que es como no haber negociado nada. Pues hay 28 salvedades, entonces al fin, ¿qué negociaron? Nada. Todo lo sustancial a lo que las FARC aspiran están en esas 28 salvedades. Claro. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a volver sobre eso antes de terminar. No sabemos Entonces, cuántos años van a ser, tardar ahí. cuántos años va a tomar. Pero bueno, lo que salga finalmente, la otra cosa que es muy complicada. A mí me dijo alguien que está muy, muy metido allá en el proceso, que tiene mucho acceso a todo eso. Dijo, mire, si llegan a firmar, al que se oponga lo desbaratan. O sea, no se puede hacer campaña en contra en el referéndum. Lo arrollan, lo mete preso el fiscal o la corte según quien sea. El que se atreva a atravesársele a eso, una vez que firmen, lo acaban. Entonces no va a haber garantías para ese referendo que quieren hacer para refrendación de acuerdos, para las personas que con criterio técnico, pues digamos que hagamos campaña en el sentido que esos acuerdos de paz no obedecen a una paz sostenible en el tiempo, de que los derechos de las víctimas quedaron averiados, de que las garantías de no repetición no están consagradas en ese acuerdo de paz. O sea, al que se le ocurra hacer una campaña por el no, lo acaban. Así de sencillo. Nos van a acabar. Oiga, entre otras cosas, hablando de víctimas que habla aquí Miguel, Aida Bella es víctima ¿de quién? ¿De los paras? ¿Pero qué le hicieron? No, Aida Bella hace muchos años le dispararon un rocket, creo que fue en la autopista, hace muchos años, pero sí, el rocket no impactó, ¿no? O sea, a ella no le pasó nada. Pegó en el bus que pasaba por Pero utilizó ese pretexto para irse a Europa y vivir en Europa muy sabroso un poco de años, hasta que para la campaña resolvió volver. Pero Aida Bella estuvo viviendo... Pero está dentro del grupo de víctimas que fue esta semana... porque es que como... Allá están negociando, creemos que es con las FARC, ¿no? Ahora, también. Obviamente, las FARC es un brazo de una subversión mucho más amplia. Las FARC no son sino un pedacito de la subversión. Pero bueno, se supone que es con el comunismo que estamos negociando allá. Entonces deben ir allá las víctimas del comunismo. Claro. Si ella es víctima de los paras, por ejemplo. Con los paras ya de negocio. Debe ir a Justicia y Paz. Vaya a la fiscalía. Vaya a la fiscalía y está en Justicia y Paz y diga, yo acuso al señor X o Y, al para tal, de lo que me pasó a mí, de haber intentado pero es matarme. que como, pues no sé si eso será a que pero obedece no, lo llevan a La Habana, mente. es para compensar el hecho de que les tocó llevar a Mendieta. Les tocó llevar a otros. No lo querían llevar, ¿no? Ellos no querían. Entonces meten a Aida Bella, que esa va y se come todo el tiempo que tengan. Esa señora es una cosa bien complicada, ¿no? Pero como ahora... Si usted mira las estadísticas de ese grupo, iban 12 personas. Solo 4 eran víctimas de las FARC. Solo 4. El resto dice que de los paramilitares y otros dicen 1 o 2 que víctimas de las fuerzas del Estado, del ejército o la policía. Sí. Entonces, pues realmente es un tema desequilibrado. Pero yo no sabía que estaban allá los paras en la mesa para que les hablen las víctimas de ellos. Faltaron las víctimas de DMG, ¿no? Sí, faltaron las víctimas de DMG o de Sendero Luminoso, o de Fujimori, alguna cosa así. Entonces, de Garavito. Eso no es un festival de víctimas. Se supone que las víctimas que ven ir allá son las que tienen algo que decirle a las FARC, que son los que están en esa mesa. Pero están llevando solamente los que estén alineados y que digan que se requiere el cese bilateral, porque ese es el siguiente paso, guardar al ejército y a la policía en los cuarteles y que las FARC entonces queden tranquilos. Eso será la paz. Esa va a ser la paz, sí.
Eso va a ser la paz. Bueno, vamos a una breve pausa y continuamos con ustedes. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las Cortinas Rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 en En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Doctor Miguel, ¿sabía usted que la Fiscalía tiene un medio que es como el órgano oficial de divulgación de ellos? 2 tiene. Ah, 2. Sí, uno escrito y otro hablado. Ah, bueno. El escrito sería Semana. Claro. La revista Semana, allá le llegan todo, hasta todo lo que tiene que ver con la reserva del sumario, lo publica primero Semana, que conocerlo los abogados de los indiciados. Al hacker lo sacaron, lo sacaron allá del roto donde lo tienen, en aislamiento. Pues desde que el hacker, un juez de garantías, dijo, no tiene por qué seguir preso, y menos en el búnker. Entonces lo soltó. Y al otro día. Ya fueron, lo agarraron otra vez y lo volvieron a meter. Hasta que lo trabajaron mentalmente. Otro le dijo, no, es que no tiene por qué estar allá, eso no es una... El búnker no es para eso, y lo mandaron para la picota. Ya fue el fiscal y lo sacó y lo volvió a meter en el búnker. Y se inventaron que lo iban a asesinar. Y los mismos guardias el mismo director de la picota dijo que no habían descubierto ningún plan. El director del IMPEC dijo que no tenían conocimiento de ningún plan, entonces lo echaron. Es que fíjense el poder del hombre, ¿no? El poder es grande. Cuando salió a desmentirlo el director del IMPEC, cambiaron al director del IMPEC. Pero entonces todo el que se atreve a decir algo empiezan a cerrar. Anteriormente cerraron los reencauchados. Le quitaron la columna a José Obdulio Gaviria. Le quitaron la columna a Fernando Londoño en El Tiempo, a los dos en El Tiempo. Le quitaron el programa que tenía José Obdulio en esta cosa de cable. Sí, le quitaron ese programa que tenía que se llamaba Cable Noticias. Y ha habido, así como esos, ha habido varios digamos, periodistas privados u opinadores privados a los que les han venido cerrando los espacios en el país. Claro. Sacaron a Hassam Nazar, también de Cable Noticias. Él tenía un programa de opinión que se llamaba 360 grados, que era muy visto, tenía una audiencia. También lo sacaron. Por haber entrevistado a la señora del hacker. Ese fue el pecado que él cometió. Claro. Y lo que dice la señora del hacker se contradice con lo que después sale y dice el hacker. Después de que lo sacan del búnker, lo llevan allá, lo ponen para que le hagan unas preguntas, que las preguntas seguramente estaban ya plantadas, como se dice, y después lo vuelven a meter ahí al hueco. Pobre muchacho, pues va a decir lo que le digan que diga. ¿Será que nos van a cerrar a nosotros? Pues estamos en cola, yo creo, ¿no? ¿Estamos en lista? Yo creo que debemos estar en lista ya. Yo creo. Aunque generalmente les gusta dejar a alguien por ahí, para poder decir en el mundo que aquí hay libertad de prensa. Entonces, mire, hay libertad de prensa porque ahí está la hora de la verdad y realidades, los únicos. Pero cada rato se oye el chisme de que a la hora de la verdad la van a cerrar. Finalmente se ha sostenido, y eso es yo creo que eso es una fortuna, ¿no? Porque pasa eso, quieren demostrarle al mundo que no hay censura de prensa, entonces van cortando por aquí, por allá y por allá. De estos también cortan a María Isabel Rueda y a Salud Hernández, ¿no? En El Tiempo. El Tiempo es del señor Luis Carlos Sarmiento, ustedes saben ya eso, ¿no? Y acaba de nombrar en su junta directiva del Grupo Aval al cuñado de Santos. ¿A Mauricio? A Mauricio. El que fue embajador en Londres. El que fue embajador en Londres, que era el que hacía portafolio.
muy buen Mauricio periodista Rodríguez. económico. Mauricio Pombo. Rodríguez. Mauricio Rodríguez lo acaban de nombrar en la Junta del Grupo Aval. Entonces ahí vemos cómo es ese maridaje. Ese enroque Entre ciertos medios y el gobierno. Y pues obviamente un banco, unas empresas bancarias dependen mucho del Estado. El Estado le puede hacer la vida imposible o se la puede facilitar. Entonces ahí vemos cómo es. Y él tiene el tiempo y 4 bancos. 4 bancos a falta de uno. Entonces ahí está la cosa. Eso es una cosa. Dicen que Luis Carlos Sarmiento es el poder detrás del trono, con el tema financiero. Pues él tiene muchos negocios. Él tiene el negocio, recordemos, de las concesiones. Tiene varias concesiones muy, muy rentables. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia bien, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Nos acompaña en la línea el doctor Alfredo Rangel. Él es economista de la Universidad Nacional, magíster en ciencias políticas, senador por el Centro Democrático, escritor de varios libros muy interesantes sobre la situación colombiana y sobre el conflicto y sobre estos temas que tanto nos interesan. Muy buen domingo, doctor Alfredo Rangel, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, un placer estar con ustedes, un saludo a todos los oyentes. Gracias, doctor Rangel. Queremos que le comente a nuestros oyentes su impresión sobre lo que fue publicado durante la semana proveniente de los documentos, aquellos de lo que se viene conversando entre las FARC y los delegados del gobierno en La Habana. ¿Qué impresión le merece a usted esto? Bueno, en primer lugar, en esos documentos realmente no hay nada nuevo. Esa es como la versión previa de los documentos o de los acuerdos que fueron publicados sucesivamente por las FARC y por el gobierno nacional como resultado de los diálogos de La Habana. Pero me parece que más que esos borradores, me parece más interesante y más novedoso el comunicado número 44, en el que el gobierno y la FARC presentaron esos borradores a la opinión pública. Porque en ese documento 44 es la primera vez que el gobierno y la FARC reconocen que tienen diferencias sustanciales en lo que es la agenda, la composición de la agenda de conversaciones. Es decir, no hay una agenda única de negociación, sino 2 agendas. Una agenda es la del gobierno y otra muy distinta es la de las FARC. Y ambas partes reconocen que ese punto está por resolverse. ¿Eso qué significa? Que mientras para el gobierno nacional la agenda son los 5 puntos pues que están en el acuerdo general, para las FARC son esos 5 puntos más decenas y decenas de puntos adicionales que según la FARC que están pendientes y tienen que ser discutidos para lograr un acuerdo de paz. Es decir, hay 28 puntos en esos 3 acuerdos que según la FARC no se han discutido y que tienen que discutirse para llegar a algún acuerdo. Y las partes además insisten en que en esos acuerdos que se han publicado, los borradores y los definitivos, pues no hay nada definitivo. No hay un acuerdo definitivo sobre ninguno de los temas, todos están por revisarse y no hay absolutamente nada consolidado. Así las cosas, pues esos diálogos están en una situación de incertidumbre muy grande, porque supongamos que se llegue a acuerdo parcial sobre los temas que están faltando, los 2 temas que faltan. Ese mismo día la FARC exigirá la continuación de las conversaciones con los temas que están pendientes. Como son 28 temas y es una agenda tan numerosa, pues seguramente esos diálogos podrían demorarse otros 3 años más y no creo que eso lo tolere la opinión pública nacional. ¿A usted le parece, doctor Rangel, que los 2 años que llevan conversando
se compadecen con lo que hay publicado hoy en día? O sea, ¿se justifica tanto tiempo para un producto como el que estamos viendo ahora? Me parece que 2 años es demasiado tiempo para no haber logrado ni siquiera el acuerdo básico y elemental, que es el de tener una agenda común de negociación. Después de 2 años, las partes no se han puesto de acuerdo ni siquiera en cuáles son los temas que van a discutir, porque como les decía, el gobierno son 5 temas y para las FARC son 5 temas, más 28 temas adicionales que han hecho públicos pues, en todos sus documentos y sus páginas web y sus entrevistas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama pues manejar el tiempo, manejar esas conversaciones de paz con el fin de que duren mucho, de sacarle provecho para fortalecerse las FARC políticamente, fortalecerse militarmente, aprovecharlas en términos diplomáticos, de visibilidad mediática, de protagonismo, etcétera, sin ningún tipo de contraprestación para el gobierno y para la sociedad. Que esos diálogos de paz, en conclusión, pues están favoreciendo exclusivamente a la guerrilla de las FARC en detrimento de la seguridad en Colombia y en detrimento pues de la tranquilidad de los colombianos. Doctor Rangel, hay una particularidad de este proceso que creo yo podría ser el origen de la desconfianza que los colombianos tienen en el proceso, y es que el gobierno dice una cosa y el otro día las FARC sale, o el mismo día las FARC salen y contradicen al gobierno. El presidente dice estamos de un cacho, las FARC dicen no es cierto, estamos más lejos que nunca. Así es. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cuál es el juego? ¿Qué? Mire, la gente no entiende. El gobierno le ha mentido al país en 5 ocasiones sobre 5 plazos que ha puesto sobre la terminación de los diálogos de paz. El gobierno nacional insiste en que la paz está a la vuelta de la esquina. Lo ha dicho desde el comienzo de las conversaciones y ha incumplido 5 plazos, de tal manera que ese es como el pastorcito mentiroso. Ya la gente no le cree, la desconfianza en los diálogos de paz es cada vez mayor, y entre más se prolonguen la duración de esos diálogos, pues mayor va a ser la desconfianza y menor la posibilidad de que la opinión pública respalde esos diálogos de paz. Doctor Rangel, todo el documento está lleno de frases demagógicas, ¿no? Hay que favorecer la educación, la salud, la vivienda, en fin, es básicamente demagogia la que hay ahí en cantidades. Pero hay un tema que preocupa mucho y es que no hay una propuesta, una oferta de las FARC por avanzar positivamente hacia algo. Lo máximo que ve uno es el famoso término dejación de armas, pero de ahí para adelante nunca hablan de entregar bienes, de reparar víctimas, de entregar armas y de comprometerse a no volverlas a usar. ¿Cómo ve usted eso? Así es, estos acuerdos comprometen básicamente al gobierno. El gobierno es el que se compromete a muchas cosas de manera demagógica, de manera absolutamente irrealista, pero las FARC no se comprometen a absolutamente nada. Ellos no hacen sino pedir y reclamar y advertir, eso sí, que nunca van a dejar las armas, que nunca van a pisar una cárcel, que nunca van a entregar los bienes mal habidos del narcotráfico, que nunca van a reconocer que produjeron víctimas y que siempre van a exigir que se les dé participación en el Congreso Nacional de manera gratuita. Así que ese tipo de actitud pues también contribuye enormemente a generar la desconfianza y la incredulidad de los colombianos en el proceso de paz. Voy a leer textualmente, doctor Rangel, una de las frases que dicen estos documentos. Comillas, el gobierno se compromete a asegurar la financiación de todos los compromisos derivados del presente acuerdo, cierro comillas. Este tema de la financiación de estos compromisos se presenta en un momento en el que el gobierno está anunciando un déficit presupuestal para el año entrante de 12,5 billones de pesos. ¿Cómo ve usted la financiación de estos acuerdos a los cuales se va a llegar en La Habana, o el gobierno aspira a llegar en La Habana, frente a esa situación presupuestal? No, pues es absolutamente irreal. Esos compromisos que están adquiriendo
el gobierno en Cuba. No hay plata ni siquiera pues para el programa de jornada única escolar, ni para construir las viviendas que se comprometió a construir el gobierno. Mucho menos va a haber plata para por lo menos 10 planes rurales integrales que están mencionados en esos compromisos. Un plan se compromete el gobierno a diseñar y ejecutar un plan de vivienda rural integral, un plan de vías terciarias rurales, un plan de salud rural, con otro plan de conectividad rural, otro plan de seguridad social rural, otro plan de desarrollo tecnológico, otro plan de comercialización, etcétera. Son por lo menos 10 planes que se compromete el gobierno a diseñar y a ejecutar. Y lo grave de todo esto es que el gobierno debería estar haciendo eso, sin esperar pues algún acuerdo con la guerrilla de las FARC en La Habana. Y lo grave de todo esto es que esos compromisos que adquiere el gobierno y se compromete a ejecutar son la condición que ha puesto las FARC para dejar las armas, no para entregarlas, sino por lo menos para dejar las armas. No las va a dejar hasta que el gobierno no cumpla todos y cada uno de esos planes, hasta que no ejecute todos y cada uno de esos planes. Obviamente que eso no va a suceder ni en 4 años, ni tal vez en 8, ni en 12, así que las FARC va a permanecer armada si se llega a firmar un acuerdo a la espera de que se cumplan todos esos planes para hacer dejación que no entrega de las armas. Es decir, en el mejor de los casos, el país vivirá un largo periodo de paz armada con las FARC, con las armas en la mano, haciendo política legal, con todas las ventajas de un partido legal, pero armado. Eso es absolutamente inaceptable para la democracia colombiana. Claro, sí señor. Bueno, es el doctor Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, a quien agradecemos inmensamente su participación en Realidades. Muchas gracias, doctor Rangel. Bueno, con gusto. Buen domingo para todos. Gracias. En Radio Red de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Panorama Mundial, un vistazo al acontecer internacional, con Miguel Posada y Miguel Fierro. Bueno, como lo hemos comentado en semanas anteriores, las elecciones en el Brasil se llevan a cabo este año. Hoy particularmente se llevan a cabo los comicios en los cuales, según las encuestas y los diversos sondeos, indican de que habrá segunda vuelta. Tanto la presidenta actual del Brasil, Dilma Rousseff, de quien hemos hablado en no pocas veces en estos micrófonos, no cuenta con la mayoría absoluta, como se lo contaba un presidente en ejercicio en anteriores ocasiones, como Cardoso, como el mismo Lula. Vemos a una Dilma desgastada, una Dilma sofocada electoralmente por los pasos de Marina Silva, su inmediata contendora en las elecciones, quien puede dar una sorpresa, que todo indica que esto se resuelva en segunda vuelta y, según los sondeos, favorecería ampliamente a la candidata contendora a la presidenta Dilma Rousseff, porque no le ha ido nada bien a Pero en las últimas encuestas nuevamente repunta un poco Dilma. Eso no es mucho. No sabemos qué va a pasar. Lo que pasa en el Brasil es que hay un gran descontento con la corrupción del gobierno. Recordemos que el Brasil está en una economía que no está creciendo, por el contrario, parece que hay recesión. No ha podido Dilma manejar la economía brasilera y hay mucho descontento por los dineros que se han gastado. ¿Por qué será que en esos gobiernos socialistas hay tanta corrupción? O sea, digamos, ha sido siempre el caballito de batalla de decir que la política, que son corruptos, todo, pero cuando llegan ellos al poder son peor. Es que es muy interesante porque en el Brasil hay una política que no es socialista, a pesar de que hay gobierno pues del Foro de Sao Paulo.
vemos que Brasil obedece junto con Chile. Son los dos únicos países de Sudamérica que son proyecto de país, que hay políticas de Estado, tanto así que el proyecto exitoso de la economía de libre mercado y el crecimiento económico, pues por más recalcitrante que fue, pues a Lula no le tocó otro remedio distinto que continuar con esas políticas. Pero ahora le está yendo mal porque han cambiado cosas, están botando plata. Han afectado muchas cosas con el estado de bienestar. Molesta con la corrupción. Entonces hay una... Y el tema del mundial, como lo hemos analizado en anteriores programas, fue algo que reveló y puso a la palestra pública que país como el Brasil era un país de imagen. Lula vendió la imagen a nivel mundial de que Brasil ya era un país desarrollado y que ya no hacía parte de la esfera de los países del tercer mundo, del bien desarrollo, y realmente las protestas que se vieron con ocasión a la realización de la Copa del Mundo, que culminó en julio pasado, demostraron otra realidad del Brasil, ¿no? Que el Brasil que Lula estaba escondiendo, ¿no? La gente muy, muy descontenta ya, y eso puede costarle de pronto la presidencia a Dilma, a pesar de que el presidente para una reelección siempre tiene ventaja, pero esta otra señora le está recortando esa ventaja fuertemente. Sí, es algo muy interesante. Recientemente solamente un presidente en esta década ha perdido la reelección, digamos, de países que están en la élite, por lo menos de la opinión pública, que fue Nicolas Sarkozy de Francia, pero quien ya manifestó públicamente que vuelve a la política. Vuelve a la política. Caerá bien, por supuesto. Caerá bien, a pesar de que obviamente Sarkozy despierta grandes odios y grandes amores, pero está tan mal la popularidad del Partido Socialista de Hollande que está por debajo del 13%. Es que un presidente, ¿cómo así que 13%? Eso es casi imposible. Eso ni Petro lo logró, ¿no? Ni Samper logró eso. Ya lo logró el señor Hollande. No le dio para nada el libro de su ex segunda señora, segunda su ex algo compañera, sí, porque recordemos que él tuvo 4 hijos con Ségolène Royal, que fue candidata, que está otra vez en el gabinete del Partido Socialista. Después estaba con una señora que en Francia le decían Rottweiler, Freiweiler se llamaba. Ya se imaginarán por qué. Y la cambió por una más joven, bien bonita, la cambió por una más joven, una actriz jovencita. Entonces esta señora ha escrito un libro que ha vendido muchas copias, hablando de cómo es en la vida privada el presidente de Francia, y eso le ha costado muchísimo al presidente. O sea, pelear con esa señora fue costosito. Lo mismo, Fujimori, de las cosas malas que pudo haber hecho fue pelear con su mujer, ¿no? Sí, porque ahí se le vuelve en contra y es una persona que sabe mucho y que tiene mucha credibilidad, ¿no? Esta señora Freiweiler. El consejo es, si va a ser presidente y se casa, no se separe. No se separe hasta después de que salga, como hizo el presidente Turbay. Él se separó después de que salió de la presidencia y resulta que ya él tenía una y la señora también tenía a su amigo y se hicieron muy felices cada uno por su lado. Pero mientras él estuvo presidente, quieto ahí en base. Eso es así. Entonces, señor francés, pues le gusta cambiar con alguna frecuencia y renovando el modelo de señora. Como cambiaron iPhone, ¿sí? De pasar del 5 al 5S 6, sí. Y al 6. Sarkozy también, recordemos, cambió de señora, pero muy al principio, en muy buenos términos. Más decente, más discreto. Con Carla Bruni, una mujer bellísima. Una cantante formidable. Lo han atacado desde el Poder Judicial porque allá también el Poder Judicial está muy infiltrado por la izquierda. Le han hecho toda suerte de ataques, pero no le han podido demostrar nada absolutamente. Y puede ser nuevamente una buena opción para las elecciones en 2 años, ¿no? Presidente de Francia, sí. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.